Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Quiero que imaginemos por un momento algo loquísimo. Imagínate que alguien entra a la casa, roba las llaves de la caja fuerte, vacía los ahorros de toda una vida y, Una tragedia, claro. totalmente. Y en lugar de llamar a la policía o, de iniciar un juicio, decidimos buscar a esa persona, darle un abrazo y poner las escrituras de nuestra propia casa a su nombre. Suena a locura absoluta, un despropósito. Exacto, es un despropósito total. Sin embargo, esa es exactamente la clase de gracia, digamos, escandalosa e ilógica que vamos a desempacar hoy en el capítulo 28 del libro de Génesis. Ajá. Porque la verdad, estamos ante un texto que nos va a confrontar muchísimo sobre cómo entendemos el mérito y el favor divino, ¿no? Es una analogía perfecta para arrancar, la verdad, porque nos sitúa exactamente en la tensión narrativa y teológica de este momento histórico. Sí, Para quienes han estado siguiendo la historia de los patriarcas, pues sabemos que el protagonista de este capítulo, Jacob, no es ningún héroe en este punto. O sea, acaba de cometer un fraude maestro. un engaño monumental. Exactamente. Engañó a su padre Isaac, quien estaba ciego y en su lecho de muerte, para usurpar la bendición primogénita que le correspondía a su hermano mayor, a Esaú. Y claro, lejos de tener este final feliz de película, ¿no? Donde el astuto se sale con la suya y vive tranquilo. Pues no, para nada. Jacob está huyendo por su vida, Esaú ha jurado matarlo, literalmente. Uf, Así que Jacob es, en este instante, un fugitivo aislado. Está dejando atrás su hogar, a su madre, que lo sobreprotegía tanto, y se está adentrando en un desierto súper hostil hacia Padán Aram. es que es un hombre que lleva en su equipaje, o sea, una culpa inmensa, un terror absoluto por el futuro y seguramente una crisis de identidad brutal. Sí, sí, definitivo. Y es aquí, justo en este punto de quiebre narrativo, donde arranca el capítulo. Vemos a Isaac despidiendo a Jacob y, sorprendentemente, no lo maldice ni lo reprende por la estafa, que es lo que uno esperaría, ¿no? Claro, lo lógico. Pero al contrario, le da una orden estricta. Leo los versículos del 1 al 4. Dice, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Ajá. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y fíjate en lo que sigue. Sí, dice, y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo. Hasta ahí. Es, es un traspaso de poder absoluto. Totalmente. Lo que me deja pensando son esas palabras que Isaac usa para bendecirlo antes de que salga corriendo. Es que, para entender, digamos, la magnitud de ese traspaso, tenemos que detenernos en la manera en que Isaac se refiere a Dios aquí. A ver. Él no usa un nombre genérico. En el texto original hebreo, Isaac invoca a El Shaddai. Que es el Dios Todopoderoso, ¿no? Exacto, así se traduce. Pero históricamente, entender el peso de este título, lo cambia todo. Él hace referencia a un Dios de poder, de majestad, pero Shaddai es fascinante. ¿Por qué? Pues mira, algunos eruditos lo vinculan con la palabra para montaña, ¿no? Denotando a un Dios inamovible, completamente soberano. Ok. Pero otros lo conectan con la raíz de la palabra para pecho, lo cual nos habla de un Dios que es un sustentador, digamos, más que suficiente, aquel que nutre y provee todo lo necesario para la vida. O sea que no es solo un título de autoridad dura, sino de provisión inagotable. Exactamente eso. En el mundo antiguo, imagínate, rodeados de deidades cananeas locales que supuestamente controlaban la lluvia o las cosechas. Claro, los ídolos de la época. Decir El Shaddai era afirmar mi Dios es la fuente absoluta de toda realidad y provisión. Y lo crucial aquí es la continuidad del pacto, Ujú. porque fue exactamente bajo este título, bajo El Shaddai, que Dios se le apareció a Abraham ya en el capítulo 17 de Génesis. Ah, claro. Para establecer su pacto. Así es, un pacto inquebrantable. Y Abraham le enseñó esta revelación a su hijo Isaac. Y ahora, fíjate, Isaac conscientemente transfiere esta monumental herencia a Jacob. Es la confirmación oficial. Y le detalla la bendición, ¿verdad? Sí, las tres partes de la bendición abrámica. Le promete una tierra,
le promete que será una nación, o sea, una multitud de pueblos, y le promete que será una bendición global, lo cual sabemos que apunta directamente a la llegada del Mesías. A ver, detente ahí un segundo porque esto me hace muchísimo ruido. Dime, Yo me pongo en los zapatos de cualquier persona que lea esto con un sentido básico de justicia, y me resulta indignante. te entiendo. Digo, Jacob acaba de mentirle a su padre en su cara. O sea, se puso pieles de cabra en los brazos para hacerse pasar por su hermano. Incluso tuvo el descaro de usar el nombre de Dios en vano. Sí, cuando le dijo que Dios trajo la casa hacia él. Exacto. Es un estafador. Entonces, ¿cómo justificamos que un Dios santo valide este traspaso del pacto hacia alguien con una moralidad tan podrida? ¿Acaso el fraude se premia? Entiendo perfectamente tu frustración, ¿eh? Es la reacción natural cuando intentamos medir las acciones de Dios con nuestra, digamos, con nuestra regla de justicia humana, que está basada siempre en el mérito. Pues sí, es lo que conocemos. Pero aquí es donde la historia nos da una clase magistral sobre la soberanía de Dios y la diferencia real entre la gracia y las obras. Porque, a ver, si hacemos un análisis honesto de las 4 personas en esta familia, Isaac, Rebeca, Esaú y Jacobo, ¿quién actuó espiritualmente? Pues absolutamente nadie. Exacto, nadie. Es una familia profundamente disfuncional. O sea, Lo es, lo es. Todos actuaron en la carne. Isaac intentó bendecir a Esaú a escondidas, ignorando la profecía directa de Dios de que el mayor iba a servir al menor. es verdad. Rebeca, en lugar de confiar en Dios, recurrió a la manipulación. Esaú, por su parte, demostró que lo sagrado no le importaba en lo absoluto cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Por un guiso, literal. Sí, y Jacob, bueno, Jacob fue un oportunista y un mentiroso. Ninguno tenía mérito. Y que Dios logre sacar un propósito eterno e inquebrantable de este fango de indignidad humana es la prueba definitiva de su soberanía. O sea, Dios no está premiando el engaño. Para nada. Dios no recompensa el fraude de Jacob. De hecho, Jacob va a sufrir muchísimo en el futuro siendo engañado por su propio tío. Ah, la ironía. Sí, la disciplina de Dios. Pero Dios elige a Jacob como portador de la simiente del Mesías por pura gracia electiva, demostrando que sus propósitos redentores no pueden ser descarrilados por nuestra miseria moral. O sea que la promesa sobrevive a pesar de ellos, no gracias a ellos. Así es. Eso tiene mucho sentido. Y bueno, mientras Jacob corre hacia el norte con una bendición que no merece, el texto nos muestra la otra cara de esta teología del mérito, pero con su hermano Esaú. La reacción de Esaú es clave aquí. Sí, porque la historia nos dice que Esaú se da cuenta de lo que pasó. Ve que su padre envía a Jacob lejos buscando una mujer aceptable y finalmente hace como esta conexión mental, ¿no? La famosa epifanía carnal. Exacto. Dice, resulta que mis esposas cananeas le desagradan profundamente a mi padre. Entonces, ¿cuál es su brillante solución? Va y se casa con Mahalat. La hija de Ismael. Si a mi papá no le gustan las mujeres de Canaán, entonces voy a ir a buscar a una prima de la familia extendida, la línea de Ismael, para compensar y ganar puntos, por así decirlo. Y fíjate que me parece fascinante la psicología de Esaú aquí, porque es un espejo perfectísimo de cómo solemos operar hoy en la actualidad. Oh, totalmente. O sea, ¿cuántas veces en la vida nos damos cuenta de que hay un vacío o un problema espiritual y en lugar de ir a la raíz, intentamos ponerle un parche externo? Sí, tapar el sol con un dedo. Literal, cambiamos de trabajo, nos mudamos de ciudad, empezamos una nueva relación o como Esaú, tratamos de impresionar a figuras de autoridad con acciones correctas que en el fondo no cambian nuestro corazón. Has dado en el clavo con esa aplicación. Lo de Esaú es la tendencia humana por excelencia hacia el legalismo y las obras. De pronto le importa la bendición, claro, porque ya vio los beneficios materiales y de estatus que se llevó su hermano. Claro, la herencia. Pero en lugar de mostrar un arrepentimiento genuino, digo, en lugar de postrarse ante Dios y decir, Señor, he despreciado lo que me diste, intenta ganarse el favor perdido a través de su propia lógica. Sí, tratando de arreglarlo por sus medios. Trata de solucionar su desconexión espiritual casándose con un familiar lejano. Es un esfuerzo monumental en la carne para intentar fabricar un resultado espiritual. Y eso nunca jamás funciona. Wow, Esaú busca el favor de su padre terrenal, pero sigue ignorando por completo al Padre celestial. qué fuerte.
Y lo cual nos devuelve a Jacob, ¿no? Quien irónicamente, huyendo de todo, está a punto de encontrarse con ese Padre Celestial de la manera más inesperada posible. Así es, en Betel. Sí, porque Jacob llega a un lugar cerca de una ciudad llamada Luz, el sol se pone, y es importante imaginar la escena, o sea, no hay hoteles, no hay iluminación pública, está en la soledad absoluta y total del Medio Oriente antiguo. En medio de la nada. Sí, el texto dice que agarra una piedra y la usa como almohada. El simbolismo de la dureza de esa piedra frente a la dureza de su situación es innegable. Totalmente poético y trágico. Y ahí, exhausto, se queda dormido y tiene este sueño que, bueno, cambiaría la historia de la humanidad. Leo los versículos del 12 al 15. A ver. Dice, y tuvo un sueño, ya aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Ujú. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y luego salta el versículo 15 y dice, ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Y qué sueño? O sea, para entender verdaderamente el impacto de esto, tenemos que ver el cómo y el porqué de esa imagen de la escalera. A ver, explícanos eso. En el contexto del Antiguo Oriente Próximo, la gente construía grandes torres escalonadas que se llamaban sigurats. Ah, sí, como la Torre de Babel, ¿no? Exactamente. La idea detrás de un sigurat era que el ser humano construyera una escalera hacia el cielo para poder subir, apaciguar a los dioses y ganarse su favor mediante sacrificios. Era, básicamente, el esfuerzo humano intentando alcanzar la divinidad. Otra vez la religión basada en el esfuerzo propio. Precisamente. Pero en el sueño de Jacob, la dinámica es diametralmente opuesta. Jacob no está construyendo nada. Está roncando sobre una piedra. Literal. Está dormido, completamente indefenso. Y la escalera, que más bien sería como una especie de gran rampa, no es construida desde abajo hacia arriba, sino que es provista por Dios. ¡Wow! Está apoyada en la tierra, pero su extremo toca el cielo, y los ángeles suben y bajan por ella. El mensaje visual es aplastante. El cielo y la tierra no están aislados. Hay una vía de comunicación, hay una interacción constante. Pero la iniciativa siempre proviene de arriba. Al reflexionar sobre esto, de verdad me parece increíble cómo un hombre que sentía que se había desconectado de su familia, de su futuro, de todo, de repente descubre que está en el mismísimo epicentro de la actividad celestial. Es que, al observar esta escena, me viene a la mente lo que tan bellamente expresó Charles Spurgeon. Él dijo, el Dios de Betel es un Dios que se preocupa por las cosas de la tierra. No es un Dios que se encierra en el cielo, sino uno que tiene una escalera permanente entre el cielo y la tierra. Qué hermosa cita. Y lo más glorioso de este pasaje no es solo lo que significó para Jacob en ese momento, sino hacia dónde apuntaba en el gran plan de redención. Porque siglos después, en el Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento perfecto de esta visión. Ah, claro, te refieres a cuando Jesús habla con Natanael, ¿verdad? Así es. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 51, Jesús toma esta imagen específica de Génesis 28 y se la apropia de una manera súper directa. Él les dice, de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Uf, qué fuerte. Jesús no está diciendo que Él nos va a mostrar una escalera. Jesús está declarando, yo soy la escalera. Él es la realidad que el sueño de Jacob solo prefiguraba. Como afirma más adelante en Juan 14:6, Él es el único camino, la conexión definitiva y mediadora entre un Dios infinitamente santo y una humanidad profundamente rota. Qué conexión pero tan abrumadora. Pensar que Jacob, durmiendo sobre una piedra, eh, estaba viendo la sombra de la cruz y de la encarnación de Cristo. Así es. Pero el sueño no termina solo con la imagen visual. Dios mismo se pone de pie junto a él y le habla, ¿no? Le repite la promesa hecha a Abraham y a Isaac. Le confirma todo el pacto. Sí, que la tierra será suya, que en sus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra.
Sin embargo, en el versículo 15 hay una frase que, al menos para mí, eclipsa todo lo demás. ¿Cuál? Cuando Dios le dice a este fugitivo solitario, ahora bien, yo estoy contigo. Uf, tremendo. Te guardaré por donde quiera que vayas. O sea, prometerle pan o protección ya era un regalo enorme. Pero que el creador del cosmos le diga, yo estoy contigo, es infinitamente superior. Es la presencia misma de Dios como garantía de vida. Y nota la incondicionalidad de lo que sigue en esa frase. Dios le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. No hay condiciones ahí. Ninguna. Dios no le está dando un contrato con cláusulas de escape. No le dice, estaré contigo siempre y cuando te portes bien a partir de ahora. Dios sabe perfectamente que Jacob va a seguir intentando engañar. Sí, le va a costar años aprender. Va a seguir luchando en su carne durante décadas, especialmente con su suegro Labán. Pero Dios se compromete irrevocablemente. Es el mismo principio que el apóstol Pablo articula en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Amén. Dios se ata a sí mismo al destino de Jacob. Y no por los méritos presentes o futuros de Jacob, sino por la fidelidad inquebrantable de su propio carácter. Es que es una gracia que lo persigue de manera implacable. Pero bueno, aquí es donde la historia toma un giro que nos hace llevarnos las manos a la cabeza. Hoy sí, la reacción de Jacob. Exacto, tenemos que analizar su reacción al despertar, porque leo el versículo 16. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Hasta ahí muy reverente. Sí, toma la piedra que usó como almohada, la erige como un pilar y derrama aceite sobre ella, llamando al lugar Betel, que significa casa de Dios. Pausa aquí. ¿Por qué aceite? ¿Qué significa este mecanismo en el contexto de esa época? Bueno, levantar una piedra o un pilar era una práctica común en el antiguo Medio Oriente. Se conocía como levantar un masebot. Ok. Era una forma de marcar geográficamente un lugar donde había ocurrido una teofanía. Una manifestación divina. Exactamente. Y al derramar aceite sobre la piedra, Jacob estaba realizando un acto de consagración. El aceite, siendo un elemento precioso, separaba ese objeto de su uso común y lo declaraba santo. Jacob está intentando crear un monumento tangible para no olvidar jamás la irrupción del Dios vivo en su realidad. Tiene sentido. Y como decíamos, hasta ahí, su reacción refleja un temor reverencial bastante apropiado. Hasta ahí todo suena muy piadoso, sí. Pero luego abre la boca para hacer un voto y todo se viene abajo. Leo los versículos 20 y 21. Adelante. Dice, entonces Jacob hizo un voto, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Ay, Jacob. De verdad yo tengo que cuestionar fuertemente a Jacob aquí. Dios le acaba de dar la revelación más sublime del universo, una escalera celestial, ángeles y una promesa incondicional de no te dejaré. Así es. Y la respuesta de Jacob es condicionar a Dios. Si me cuidas, si me das pan, si me das ropa, entonces serás mi Dios. Digo, ¿no es esto un trato terriblemente comercial? Es como si estuviera negociando un contrato laboral con el creador. Tu indignación es completamente acertada. Y de hecho, ese es el punto teológico central de esta parte de la narrativa. Muestra cuán arraigada está todavía la naturaleza carnal en Jacob. Sí, demasiado. Primero, analicemos su comprensión de Dios. Jacob comete un error teológico garrafal al pensar que la presencia divina es un fenómeno localizado geográficamente. Él dice, el Señor está en este lugar. Como si no estuviera en otro lado. Exacto. Jacob asume que Dios pertenece a la tierra de Canaán, casi tratándolo como una deidad regional cananea. Carece por completo de la comprensión de la omnipresencia, que por ejemplo el rey David cantaría siglos después en el Salmo 139. Donde dice que no hay dónde huir de su espíritu. Exacto. Reconociendo que no hay rincón en el universo donde uno pueda escapar de Dios. Claro, o sea que Jacob piensa que tropezó por accidente con el código postal de Dios, ¿no? Y ahora quiere establecer términos antes de alejarse de esa jurisdicción. Precisamente. Es teología de código postal.
Y luego está la naturaleza mercantil de su voto. Analiza el profundo contraste entre lo que Dios dijo y lo que Jacob responde. La promesa de Dios estaba centrada completamente en la suficiencia divina. Yo haré, yo te daré, yo estoy contigo. Ujú. Pero el voto de Jacob está centrado obsesivamente en sí mismo y en sus necesidades materiales inmediatas. Si me das alimento, si me das ropa. Es una actitud súper arrogante. Jacob está exigiendo pruebas empíricas antes de entregar su sumisión. Es como decirle, pruébame que eres útil. Esencialmente le está diciendo a Dios, pruébame que eres útil para mi supervivencia física y entonces tal vez te ofrezca mi lealtad espiritual. ¡Qué barbaridad! Es una falta de fe tremenda. Y te soy sincera, si yo fuera Dios en ese momento, viendo a este estafador exigiendo pan y ropa a cambio de su lealtad, después de haberle prometido, la redención del mundo, ¿Qué harías? yo habría cancelado el trato ahí mismo, así de fácil. Y cualquiera de nosotros con nuestra justicia humana habría hecho exactamente eso, fulminarlo o al menos retirarle la promesa. Pero aquí es donde la narrativa nos golpea con la majestuosidad de la gracia divina. A ver. En lugar de ofenderse y romper el pacto ante esta respuesta tan inmadura, regateadora y francamente ofensiva, Dios acepta a Jacob tal como es en ese momento. A lo largo del resto de la Biblia, el Señor acepta voluntariamente ser llamado el Dios de Jacob. ¡Wow! Es verdad. Une su santo nombre al nombre de un engañador que quería hacerle firmar un contrato condicional. Dios tiene una paciencia infinita. Él tolerará los primeros y torpes pasos de fe de Jacob. Usará las próximas décadas, y particularmente los engaños de su tío Labán, para disciplinar, quebrar y finalmente transformar el corazón de este mercader espiritual en un verdadero patriarca sometido a su voluntad. ¡Qué manera de aterrizar esto! De verdad que hemos cubierto un terreno inmenso hoy. Empezamos viendo cómo se puede robar una bendición terrenal, pero cómo la elección celestial pertenece solo a la soberanía de Dios. Así es. Vimos el esfuerzo inútil de Esaú por tapar un hueco espiritual con una decisión relacional puramente humana, y finalmente fuimos testigos de esa asombrosa visión en Betel, una escalera celestial que nos apunta a Cristo frente a un hombre temeroso intentando negociar los términos de su fe. Un contraste brutal. Para quienes nos escuchan y buscan llevarse la esencia de este análisis, ¿cuál dirías que es el hilo conductor teológico de todo este capítulo 28? El mensaje irrefutable de este capítulo, sin duda, es que la gracia de Dios persigue a los indignos en sus momentos de mayor vulnerabilidad. O sea, Dios no nos encuentra en la cima de nuestro éxito moral. Nos intercepta en nuestros desiertos, cuando estamos huyendo de nuestras peores decisiones y usando piedras como almohadas. Amén a eso. La lección vital aquí es que no necesitamos arreglar nuestros propios problemas espirituales operando en la carne, como intentó hacer Esaú. Y tampoco tenemos que intentar controlar nuestro futuro dictándole condiciones a Dios, como intentó hacer Jacob con su voto. Lo que estamos llamados a hacer es simplemente rendirnos y descansar en la promesa suprema que atraviesa toda la Escritura. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Esa presencia incondicional es la única garantía verdadera que necesitamos para caminar en medio de cualquier desolación. Descansar en la promesa y no en nuestras negociaciones. Es un resumen brillante. Y justo con esa idea quiero dejar una inquietud en la mente de quienes nos acompañan hoy, construyendo sobre ese error del voto de Jacob que acabamos de ver. A ver, Pensemos en nuestras tupias vidas. ¿Cuántas veces cuando atravesamos una crisis de salud, un problema financiero profundo o un colapso familiar, tratamos de hacer exactamente el mismo trato comercial con Dios? todo el tiempo. Caemos en el, Señor, si me sacas de este problema, si me das ese trabajo, si curas a esta persona, entonces te prometo que voy a cambiar, voy a servirte y seré una mejor persona. Tal cual. Tratamos de hacer a Dios un rehén de nuestras condiciones humanas, exigiendo ver la provisión material antes de entregar nuestro corazón. Es muy confrontativo. ¡Qué distinto! Y qué liberador sería nuestro caminar si aprendiéramos a creer en la realidad de la escalera, es decir, en la presencia mediadora de Cristo, antes de exigirle el pan, sabiendo con certeza absoluta que, como nos asegura la Escritura, Él ya prometió suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y bueno, eso ha sido todo por el estudio de hoy. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios.
Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.